Hoy pasó algo que va a quedar marcado para siempre en la historia de los mundiales. Y todavía no se está hablando lo suficiente de la dimensión real de lo que significa. Mientras un hombre de 38 años reescribía los libros de historia con 2 goles más, del otro lado del mismo torneo, el que durante 20 años fue su sombra, su rival, su otra mitad de una rivalidad que dividió al planeta entero, se hundía en silencio. Esto no es casualidad. Esto es el momento exacto en que dos caminos que corrieron paralelos durante 2 décadas se separan para siempre. Y hoy quiero contarte exactamente cómo llegamos hasta acá, porque lo que se viene en los próximos minutos te va a cambiar la forma de ver esta rivalidad que creías conocer perfectamente. Para entender la magnitud de lo que pasó hoy, hay que volver un poco atrás, a antes de que arrancara este mundial, cuando todo el mundo hablaba de lo mismo, dos viejos conocidos, dos leyendas que ya habían dado absolutamente todo lo que un futbolista puede dar, llegando a su última gran cita mundialista con destinos completamente distintos en juego. Uno ya tenía todo. Una Copa del Mundo en la vitrina, 8 balones de oro, el cariño eterno de un país entero. El otro, con más goles que cualquier ser humano que haya pisado una cancha de fútbol en la historia, seguía empujando, seguía entrenando como un adolescente a los 41 años, seguía corriendo detrás de la única cosa que el destino parecía negarle una y otra vez, ese trofeo dorado que nunca pudo levantar. Las expectativas para los dos eran enormes, pero por motivos completamente distintos. De uno se esperaba que cerrara su carrera con la gloria absoluta, con una despedida a la altura de todo lo que dio. Del otro se esperaba el milagro, la hazaña imposible, la confirmación de que ni siquiera el tiempo puede frenar a un mutante del gol como lo fue siempre. Y entonces arrancó el torneo, y desde el primer partido, el contraste empezó a dibujarse con una claridad que nadie esperaba. El capitán argentino arrancó este mundial como arrancó cada momento decisivo de su carrera, con autoridad absoluta. Goleada en el debut, figura indiscutida, liderazgo total dentro y fuera de la cancha. Pero lo que pasó hoy contra Austria fue otro nivel completamente distinto. Un error al principio, un penal que se fue desviado, el tipo de fallo que hace temblar a cualquier mortal, pero que en su caso solo fue el prólogo de algo todavía más grande, porque minutos después, ese mismo hombre que parecía haber fallado el momento más importante del partido, apareció de nuevo, recibió un pase desde la izquierda y definió con una frialdad que ya no sorprende a nadie, pero que sigue siendo imposible de explicar del todo. Ese gol no fue un gol más. Ese gol lo convirtió, ahí mismo, en el máximo artillero de la historia de todos los mundiales jugados hasta el día de hoy. Superó a un alemán que durante años pareció intocable en esa estadística. Y como si no fuera suficiente, sobre el cierre del partido volvió a aparecer para sellar un doblete que terminó de coronar una noche histórica. Mientras esto pasaba en Dallas, del otro lado del mundial, en otro estadio, con otra camiseta, la historia era completamente diferente. Y ahí es donde empieza la parte que de verdad quiero que entiendas. El delantero portugués llegó a este mundial siendo, todavía, el máximo goleador de la historia del fútbol internacional. Ningún jugador, en ningún seleccionado del mundo, anotó más goles representando a su país que él. Eso no es opinión. Eso es un número que está ahí, inmenso, innegable. Pero los números de las copas grandes, los números de los mundiales y las Eurocopas contaban otra historia, una historia que se viene acumulando desde hace años y que en este torneo terminó de explotar. La racha empezó hace tiempo, en Qatar, cuando convirtió un penal contra Ghana y nadie imaginó que ese sería su último grito de gol en una gran competición durante años. Después vino una Eurocopa entera sin anotar. Y ahora, en este mundial, en su sexto mundial, el último de su carrera casi con total seguridad, la sequía siguió. Empate sin gritos en el debut, pocos toques de balón, menos participación de la esperada, un partido entero en el que tocó menos veces el balón que su propio arquero, algo que hace pocos años hubiera sido sencillamente impensado para alguien de su categoría. Y entonces llegó el partido siguiente, y la sequía se hizo todavía más pesada. 10 partidos sin convertir en grandes torneos, 5 partidos consecutivos sin gol en este mismo mundial.
Para cualquier otro jugador esto sería una mala racha más, algo pasajero, algo que se corrige con el tiempo. Pero para él, para el que durante 2 décadas fue sinónimo de gol, en cada cancha que pisó, esto se convirtió en algo completamente distinto. Se convirtió en una pregunta que empezó a circular cada vez con más fuerza dentro de Portugal. Una pregunta que hace pocos años habría sido directamente impensable de formular en voz alta. La pregunta de si todavía debe ser titular. Esa pregunta no la inventó nadie de afuera. La empezaron a hacer los propios periodistas portugueses, los que siguen de cerca a la selección día a día. Y lo que hizo que esa pregunta se transformara en debate abierto, en polémica de verdad, fue lo que pasó después del primer partido, cuando uno de sus propios compañeros, un mediocampista joven que comparte plantel con él en la selección, fue consultado directamente sobre su rol dentro del equipo. Y lo que respondió encendió todo. Dijo, básicamente, que todos saben lo que hizo por la selección a lo largo de los años, pero que en el presente no es diferente al resto, que es uno más dentro de un equipo que necesita ayudarse entre todos. Para cualquiera que conozca el peso simbólico que tiene esa figura dentro del fútbol portugués, esas palabras cayeron como una bomba. La repercusión fue inmediata y se metió hasta en el entorno familiar. Su pareja le respondió públicamente a un comentario que circulaba sobre el tema, y hasta su propia hermana salió a cuestionar el rendimiento del resto del plantel, defendiendo de manera indirecta a su hermano frente a las críticas que empezaban a llover desde todos los costados. Lo que en cualquier otro momento hubiera sido una frase más de vestuario, en medio de esta sequía histórica se transformó en la confirmación pública de que algo no está funcionando del todo bien dentro de ese camarín. El técnico portugués salió rápido a bancarlo, como era previsible. Dijo que sigue siendo una pieza clave, que no tendría sentido sacar al máximo goleador de la historia del fútbol internacional justo en los partidos donde el equipo necesita anotar. Pero las palabras de respaldo de un entrenador, por más sinceras que sean, no tapan lo que se ve dentro de la cancha. Y lo que se ve dentro de la cancha es a un hombre de 41 años que sigue corriendo, que sigue intentando, pero al que la pelota ya no le entra con la frecuencia de antes. Y ahí es donde el contraste con lo que pasó hoy se vuelve brutal, casi cruel si lo pensás bien. El mismo día, en el mismo Mundial, mientras uno de los dos más grandes de la historia reescribía los libros de récords con un doblete que lo consagra como el máximo artillero mundialista de todos los tiempos, el otro completaba su quinto partido consecutivo sin poder gritar un gol, alimentando un debate que ya no se puede tapar con palabras de respaldo técnico. El propio técnico rival, el que dirigió a Austria esta noche, terminó hablando de manera casi reverencial sobre lo que significa enfrentarse a semejante nivel de juego. Reconoció que cuando alguien de 38 años sigue anotando dobletes al inicio de un mundial, no hay mucho más para discutir sobre quién es el mejor del momento. Y eso, viniendo de un rival que acaba de perder, dice mucho más que cualquier estadística fría. Ahora, la pregunta que queda flotando en el aire, la que nadie se anima a decir completamente en voz alta, pero que todos están pensando, es ¿hasta cuándo va a poder Portugal seguir sosteniendo a su capitán histórico en el rol que ocupó durante 20 años, mientras del otro lado del Mundial, el otro gigante de esta rivalidad parece no tener techo, parece estar jugando con una versión de sí mismo que desafía cualquier lógica relacionada con la edad o el desgaste físico? Lo que se viene en los próximos partidos puede terminar de definir esta historia para siempre. Si la sequía continúa, si Portugal no logra revertir esta imagen antes de entrar en la fase de eliminación directa, vamos a estar frente a la posibilidad real de ver al máximo goleador de la historia del fútbol internacional terminando su última gran cita mundialista sin anotar un solo gol, justo en el momento en que su eterno rival está escribiendo el capítulo más glorioso de toda su carrera. Y hay un dato que todavía no se está mirando con la atención que merece, y que cambia completamente la lectura de todo lo que está pasando. Durante años, cada vez que uno de los dos brillaba, el otro respondía casi de manera automática, como si la rivalidad misma los empujara a un nivel superior cada vez que el otro destacaba. Esa dinámica funcionó durante más de 15 años, alimentando una de las rivalidades más grandes que vio el deporte moderno. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, esa respuesta automática no está apareciendo.
El gigante portugués no está respondiendo al golpe. Y eso, para quienes siguieron esta rivalidad desde el principio, es la señal más fuerte de que algo definitivamente cambió entre estos dos colosos del fútbol mundial. Hay otro dato que conviene poner sobre la mesa para entender bien la magnitud histórica de lo que pasó hoy. El registro que acaba de quedar atrás, el que tenía un delantero alemán desde hace más de una década, parecía de esos números casi imposibles de tocar, de esos récords que uno asume que van a quedar ahí para siempre, porque pertenecen a otra época del fútbol, a otra manera de jugar los mundiales. Y sin embargo, en pleno 2026, con 38 años encima, jugando su sexto mundial, este hombre lo hizo pedazos en pleno partido de fase de grupos, sin necesidad de llegar siquiera a una final ni a una semifinal para conseguirlo. Eso, en términos de jerarquía futbolística, es casi una declaración de principios, sin gritar nada, sin necesidad de ninguna frase grandilocuente, de que todavía está varios escalones por encima de cualquier discusión sobre quién manda en este mundial. Y la reacción del propio entrenador argentino, después del partido, terminó de darle forma a esa sensación. Habló de compromiso, de lo que genera dentro del equipo, casi como reconociendo en voz alta que ya no encuentra palabras nuevas para describir algo que viene repitiéndose desde hace 20 años. Cuando un técnico se queda sin vocabulario para explicar a su propio capitán, es porque enfrente tiene algo que escapa a cualquier análisis táctico convencional. Del otro lado, mientras tanto, la postura pública fue otra completamente distinta, más defensiva, más cuidada. El propio protagonista de la sequía salió a hablar en sus redes después del primer tropiezo, con un mensaje breve, de esos que buscan bajar la espuma antes de que la presión se vuelva insostenible. Pidió cabeza alta, pidió pensar ya en el próximo partido, dejó claro que para él esto recién empieza. Es la actitud lógica de alguien que sabe que tiene un torneo entero por delante y que no puede permitirse que la presión externa se le meta dentro de la cabeza. Pero el problema es que esas palabras, por más sinceras que sean, no cambian lo que se ve arriba de la cancha, y el folclore alrededor suyo sigue creciendo partido tras partido. Y ahí está la otra capa de esta historia, la que tiene que ver con todo lo que pasa por afuera del rectángulo verde. Porque cuando una leyenda de este calibre entra en una racha negativa, automáticamente se activa todo un ecosistema de opiniones, de exjugadores, de comentaristas, de periodistas, que llevan años cubriendo a la selección, todos discutiendo lo mismo desde ángulos distintos. Algunos defienden la experiencia, la jerarquía, lo que representa para el resto del plantel tener semejante figura dentro del campo, incluso en los días en que no le sale nada. Otros, en cambio, empiezan a preguntarse en voz alta si no llegó el momento de probar con sangre nueva, con jugadores más frescos, más rápidos, capaces de generar peligro real en los metros finales que él, físicamente, ya no puede ofrecer con la misma frecuencia de antes. Esa tensión, la de la jerarquía contra la frescura física, es exactamente la misma que se discutió durante años alrededor de cualquier ídolo futbolístico que llega tarde a su despedida mundialista. La diferencia es que en este caso la comparación directa con su gran rival histórico, justo en el mismo torneo, en las mismas fechas, hace que cada gol que uno mete y cada partido que el otro termina sin anotar se sienta 10 veces más fuerte de lo que sentiría en cualquier otro contexto. Y para Portugal, el problema no es solo futbolístico, es también emocional, es también de relato. Esta selección construyó gran parte de su identidad reciente alrededor de la figura de su capitán histórico. Generaciones enteras de hinchas portugueses crecieron viéndolo como sinónimo de gol, de gloria, de orgullo nacional. Que justo en su última gran cita mundialista la sequía se instale de esta manera, y que además ese momento coincida exactamente con la consagración histórica de su eterno rival, es un golpe que pega en un lugar mucho más profundo que la simple tabla de goleadores del torneo. Mientras tanto, en el campamento argentino, el clima es completamente opuesto. Ya está asegurado el pase a la siguiente fase. El equipo llegó a 5 goles entre los 2 primeros partidos, y la figura de su capitán crece partido a partido sin ningún tipo de freno visible. La discusión ahí no es si puede seguir rindiendo a este nivel, la discusión es hasta dónde puede llegar,
¿Qué otro récord puede caer en los próximos cruces? Y si esta puede terminar siendo, a sus 38 años, la actuación mundialista más completa de toda su carrera. Quedan partidos por jugarse, quedan instancias decisivas en este mundial, y nadie puede asegurar con certeza absoluta cómo va a terminar esta historia para cada uno de los dos. Pero lo que pasó hoy, ese contraste tan marcado entre la consagración histórica de uno y la sequía cada vez más profunda del otro, va a quedar como una de las imágenes más fuertes de todo este torneo. Una imagen que resume, mejor que cualquier otra cosa, lo que significa el paso del tiempo incluso para los más grandes que dio jamás este deporte. Lo que se viene en los próximos días en relación a esta historia promete todavía más capítulos, y la prensa portuguesa va a seguir de cerca cualquier decisión que se tome de cara a los próximos cruces. Eso, en cuanto haya algo confirmado, lo vamos a estar siguiendo para contártelo.